Hola amigos, bienvenidos a La Hora Literaria. Este es un espacio en el cual conversamos sobre los libros y su gente. Y me acompaña el profesor Cosimo Mandeilo. Saludos Cosimo, bienvenido. Hola Gabriel, gracias. Autor de varios libros, una amplia producción, pero quisiera concentrarme primero en tus libros en torno a la crítica literaria, que está literatura zuliana del siglo XIX a Boca de Agua. Este ha sido editado por el Vicerrectorado Académico de la Universidad del Zulia y la ciudad de Udón. ¿Cuáles son algunos de los temas de la literatura zuliana, Cosimo? Bueno, la literatura zuliana tiene temas muy variados de acuerdo a los periodos históricos que ha venido transitando, ¿no? Es una literatura que en algún momento estuvo muy marcada por la relación con ciertos movimientos neoclásicos, parnasianos, europeos. Y eso marcó básicamente la poesía del siglo XIX, que es, digamos, el corpus más amplio que tenemos, ¿no? En el caso de la narrativa es bastante poca, bastante reducida en el siglo XIX específicamente, y está muy tocada por el tema indígena, el indigenismo, una visión un poco edulcorada de los indígenas, un poco demasiado desde la visión, la leyenda dorada, ¿no? Donde sociedades primitivas, paradisíacas, el buen salvaje, donde no había contradicciones, etcétera, etcétera. Es un poco el caso de los relatos de José Ramón Yepes, ¿no? Pero me llama la atención porque por una parte estás señalando los temas indigenistas, pero por otra parte me estás diciendo la influencia europea y en particular del teatro griego. Y bueno, de hecho aquí en el Zulia tenemos muchos nombres emblemáticos que en el resto del mundo hispano no son tan comunes. Arquímedes, Eurípides, que presumo yo que era a principios del siglo XX, cuando llegaron las grandes compañías teatrales que se montaron en el Teatro Baral y otros escenarios, pues gozaron de tanta popularidad muchas de estas obras clásicas que el público le colocaba estos nombres. ¿Cómo se congeniaba esas dos influencias indigenistas y el legado clásico? Yo creo que es la misma influencia, porque la visión del indígena como sociedades paradisíacas, lo que llamamos el buen salvaje, sin contradicciones, es una ciudad también de un cierto exotismo que emana de la sociedad europea, ¿no? Y lo que tiene que ver con los nombres zulianos y con un cierto manejo de la cultura clásica en el Zulia va mucho más atrás del siglo XX. Eso hay que buscarlo por lo menos en el siglo XIX, y tiene que ver más que con la presencia de compañías teatrales, etcétera, con el acceso a una cierta bibliografía por parte, digamos, de la sociedad ilustrada en el Zulia. Había una élite ilustrada que manejaba de manera muy fluida y muy natural los textos clásicos, y esa élite de alguna manera tenía la capacidad de filtrarse, incluso en las capas sociales menos educadas, más ignorantes, ¿no? Yo siempre he escuchado la crítica, y te pregunto si la compartes, de que había cierta desconexión entre esta élite intelectual que manejaba los temas europeos, etcétera, y el vulgo. Y de hecho, cuando surgen las gaitas, algunas décadas después, precisamente pareciera que es en protesta de esa élite que vive de espaldas y dice, bueno, ahora sí va a surgir una nueva expresión artística que realmente viene del espíritu del pueblo, del Volksgeist. Sí, bueno, dicen que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Y dentro de una estamentación social, los vencedores son los que tienen los recursos para proyectar lo que piensan y lo que hacen, y lo proyectan como un todo, como si fuera un fenómeno universal. De tal manera, yo siempre he criticado mucho que una cierta historiografía literaria, por ejemplo, tiende a proyectar una Maracaibo culta, ¿no? O una Maracaibo con un gran acceso a las expresiones culturales y escenográficas que llegaban a la ciudad. Y uno se pone a pensar realmente quién tenía, para empezar, quién leía, ¿no? El nivel de alfabetización tenía que ser muy reducido, era muy reducido. El nivel de acceso a espectáculos como los que se presentaban en el Teatro Baral era absolutamente reducido. Lo que pasa es que se ha proyectado como si eso fuera un fenómeno general, y no, habría que ver la cultura zuliana segmentada en
por las marcas de la clase social, del acceso económico, etc. Eso es una cosa que tradicionalmente no se ha hecho porque la misma élite proyectó la imagen de, bueno, Maracaibo. En el fondo era Maracaibo somos nosotros, ¿no? En el fondo lo que estaba por debajo de una visión de ese tipo. Es decir, el pueblo simplemente no figuraba. Claro, me llama la atención en particular este libro, La ciudad de Udón. Presumo que este Udón es Udón Pérez. Udón Pérez, sí. ¿Qué relevancia tiene Udón Pérez bueno, para la literatura? Fíjate, ese Udón Pérez puede ser un buen ejemplo de lo que estamos hablando, porque Udón era un poeta culto y cultista, para decirlo de alguna manera. Su poesía es absolutamente elitesca en los temas y en la forma, en el lenguaje. ¿Con métrica? Sí, con métrica. Y sin embargo, Udón tiene una vida personal, ligada a la bohemia, ligada a una cierta vida bohemia del centro de la ciudad, que se filtra y se proyecta incluso en la gente que no era capaz de leer o de entender su poesía. Es decir, la gente asume la figura de Udón y no la poesía de Udón como... Bueno, es que yo te digo, el himno del Zulia es prácticamente incomprensible, es ininteligible para mucha gente. Exactamente, quien haya oído y todo, hemos oído el himno del Zulia puede tener una idea del tipo de lenguaje que manejaba Udón Pérez y suponer o a entender rápidamente que la mayor parte del pueblo, de la población de maravina del siglo XIX, principio del XX, no tenía realmente recursos para comprender una poesía de ese tipo. Pero sin embargo, la figura de Udón, el hombre Udón, llega a proyectarse y a ser conocido y a ser nombrado como el gran poeta de la ciudad. Eso no significa que su poesía fuera leída o conocida por todos, pero digamos que el mito se había corrido, se había extendido, ¿no? Claro, vamos a ir a hacer una pausa y ya regresamos. ¿Cómo no?